y ahí está, y seguimos hablando y ya está. Pues, ¿sabes, Vale. Alba? Bueno, no sé si habréis enterado o no, pero hemos puesto en marcha una iniciativa que es un premio de dramaturgo, para dramaturgos, un premio que se llama Juan José Ferrando, que, no sé, bueno, que es un actor que hubo, hace un tiempo que murió, como hace unos 8 años, y en honor a él, pues hemos puesto, y es la primera edición. Ah, y es de Y escritura de teatro. sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que hay mucha necesidad, lo digo porque, Mm, por Alba, hay mucha gente que escribe teatro. Hemos recibido casi 300 obras y es la primera vez que lo hacemos. claro. Y que sí hay gente que, por el mundo, ¿no? que está escribiendo. No sé si a vosotros llegaría o no, pero Sí, bueno, claro, por Bren nos llegó y además me consta que muchos compañeros, compañeras presentaron así, también qué bien. propuesta, exacto, que había una estupenda acogida de decir, guau, qué bueno que tengamos también un premio de teatro en Murcia Sí, y que se promueva, porque al final todo es ir promoviendo la dramaturgia, en este caso, tiro para lo que Claro. corresponde, la dramaturgia en cada lugar. sí, pues nada. Era por aportar información, Claro, por claro. dar pie a la Sí, conversación. no, es un poco también lo que decía Alba, que yo creo que los autores siempre nos da un poco de miedo eso, el decir, eres autor, parece que no nos atrevemos a decirlo porque igual hemos escrito una obra, o igual también luego pasa como de soy autor, escribo, pero igual no he estrenado, o si he estrenado, quiero decir, que parece que uno no es autor hasta que tampoco estrena en un teatro muy grande, ¿no? Y yo todavía, si la propuesta es más pequeña, todavía como que me cuesta más, ¿no? Es decir, soy autor, no soy autor, bueno, lo hemos hecho entre varios, tal. Al final como que te quitas también el mérito y siempre da un poco de miedo, ¿no? Pero yo Claro. creo que sí, yo creo que hay que decirlo, si hemos escrito teatro, pues hemos escrito teatro. Otra cosa es que luego se haga o no se haga, o que haya obras en los cajones, o que también, claro, como depende el teatro de esta cosa mágica que es de la gente, ¿no? No es como un libro de poemas o una novela, ¿no? Que lo publicas y ya está, sino que aquí dependemos de los demás y muchas veces son los demás casi los que nos ponen la corona de decir, vale, ahora eres dramaturgo, ¿no? Porque te hemos ayudado o dramaturga porque te hemos ayudado a sacarlo. Pero sí, Sí, yo creo que hay que decirlo. Y los premios están muy bien. Yo empecé a escribir, si eso quiere decir, si eso fuera una pregunta de Alba, sí, digamos, el primer refrendo de mi trabajo fue a través de los premios, de ganar premios y de decir, vale, yo soy un chico de Córdoba que está escribiendo y estoy escribiendo teatro, ¿no? ¿Qué soy? Y de repente los premios parece que te dicen, venga, pues has ganado un premio y ahora coge un poco de seguridad y trata de mover esa obra. Entonces, que eso lo hagáis en Murcia, pues es fantástico. claro. Hombre, y en tu caso, Antonio, Tienen ese pudor, ¿no? iba a decir que en tu caso un poco de seguridad y tanta, porque también los premios que tú has logrado, pues son los grandes premios de la dramaturgia en España. Quiero decir que el Sí, Calderón, el Lope, el Marqués de Bradomín o demás, pues claro, también espero que así te fuera, te dan un pistoletazo de salida muy importante de decir, bueno, confía en tu obra porque realmente es buena y se está confiando, también te da sí, esa parte. totalmente, totalmente. Y además fue como, pues eso, de un chico de Córdoba que no sabía además de ninguna escuela de teatro, que era más de ir a bibliotecas, ¿no? A sacar libros de teatro. O sea, yo casi aprendí más con los libros que viendo teatro. Y mandar a esos premios de Madrid, ¿no? Que era como a ver si alguien dice que lo que estoy haciendo está bien o está mal. Está bien. Y de repente fueron saliendo, como dices, y cogí tanta seguridad como que casi lo dejé todo y me vine a Madrid a mover eso, ¿no? Dejé la carrera, dejé un montón de cosas y me vine a Madrid a dedicarme al teatro, pensando en que el teatro iba a ser como muy fácil. Voy a ganar los premios y ahora venga a estrenar. Y luego ya fue como descubrir otro lado de todo el esfuerzo que hay detrás de sacar montaje adelante, de toda la necesidad de gente, y también un poco pisar la tierra de decir, bueno, el teatro tiene esta parte muy bonita también de los premios, de la escritura, pero digamos como que no se completa, ¿no? Del todo hasta que no lo coge un actor, por ejemplo, y lo dice, ¿no? Y a lo mejor un texto muy bonito lo coge el actor y luego no suena tan bonito o tal. Sí, que eso tiene. Claro, esto es el- como frustración muy de Cervantes, ¿no? Cuando Sí, él decía, sí, sí, podéis decir que leí mucho mi obra, pero a mí nadie me representa, claro. o Pere Galdós. Pero también es verdad, Antonio, ahora te hago otra pregunta que me apetece hacerte, que se me queda pendiente, pero que es cierto que las últimas obras, además,
no sé cuántas otras hay en el cajón que no conocemos, pero cada año mínimo tienes un par de propuestas que se están presentando y eso tiene que ser una satisfacción maravillosa. Sí, sí, yo creo que de las últimas han ido saliendo bastante fácil. Hay más obras del principio, por ejemplo, la del Calderón de la Barca, que ganó el Calderón de la Barca en 2005. Esa obra, por ejemplo, nunca se ha representado. El Arenas, ¿cómo? Arenas... Sueños de Arenas. Que es una obra que tiene sentido en el sentido que es una obra pues, de un chico de 22 años. Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Pero sí que es cierto que hay textos ahí en el origen como que costaron más y ahora también te haces un poco más viejo y un poco más sabio, en el sentido también como de elegir dónde gastar los esfuerzos, de no escribir tantos textos como que no van a ir a ningún sitio, sino que muchas veces son encargos o que a veces sabes tú que si escribiendo ese texto tienes un actor que le puede interesar. Digamos como que te hace un poco más perro viejo, ¿no? A la hora de tal, y seguramente los últimos textos han tenido más fortuna porque también iban como más encaminados, ¿no? A lugares. Como que ya no escribo como cuando tenía 20 años, de voy a escribir esta obra a ver qué me sale y a ver qué vida tiene, sino como que la orientas un poco más, entonces algunas van teniendo suerte. Pero por ejemplo, esta obra que se estrenó allí era una obra de 2014-15, creo que es, que llevaba como esos 5 o 6 años en el cajón, o sea, 5 años en el cajón hasta que esa productora Entre Cajas pues la encontró. Yo escribo obras más dramáticas, no escribo obras tan orientadas a la comedia como en este caso, y tampoco sabía muy bien, y quiero decir, era un texto que estaba en el cajón y cuando me pidieron una comedia pues yo la mandé y les interesó y les gustó y quisieron hacer el montaje. Entonces, bueno, todavía ocurre, pero tampoco hay mucho. De las últimas no hay tantos en el cajón, hay más de las primeras, ¿no? Claro. Esto lo hablamos a veces también por la parte de la Asociación de Dramaturgia de Murcia, que parece que estaba mal visto esta idea de, no, es autor por encargo, como, qué maravilla ser un dramaturgo por encargo, qué maravilla decir, oye, hay una compañía o en el caso, imagino, también del Ricardo III, que también era tu versión. Qué maravilla decir, no, haznos una versión que la van a representar esta gente y que casi que la están viendo. Imagino que también para ti será una satisfacción. Sí, no, es maravilloso, con todo lo bueno y con lo malo que tiene, ¿no? Porque un encargo siempre es como de, ya no es tanto por ti, sino siempre estás pensando en el otro, de qué le parecerá al otro, ¿no? O en este caso para los kamikazes, por un Ricardo III, como Dios mío, esta compañía es enorme, lo que pasa es que tuve a Miguel del Arco al lado, casi a 4 manos, ¿no? Escribiendo esa versión, entonces era como mucho más fácil. Pero sí que sí que es cierto que a veces lo miramos un poco así con los ojos achinados, ¿no? Dramaturgo por encargo, pero a mí me gusta como estar eso con los dos pies, ¿no? Yo tengo mis proyectos más personales y que siempre digo que son igual un poquito más locos o a veces un poquito más difíciles y que luego no quiero olvidarme de ese lado profesional porque también, o mi interés ha sido mucho, porque también el teatro tiene algo como amateur, que yo creo que es fantástico, pero yo cuando tomé esa decisión de me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a esto, entonces también tengo que ganar dinero con esto y también tengo que ser herramienta de escritura pues, para una compañía y me gusta mucho trabajar con compañías durante ensayos, ¿no? Por ejemplo, de no sabemos qué vamos a hacer, pero vamos a meternos durante 2 semanas, vamos a ensayar, vamos a jugar a ver qué sale y Antonio luego escribirás un texto. Y me encanta un poco estar en esa dinámica como de con los actores y tal, y obviamente todo eso pues también hay que pagarlo, ¿no? El hecho pues como un actor más, ¿no? Que está haciendo ese trabajo. Ese trabajo, perdón, ese trabajo es muy interesante, ¿no? Eso de formar parte de la compañía, de los actores, y de su trabajo, tú llevar a un texto, ¿no? Llevar a dramatizarlo, construir un espectáculo. Eso es muy interesante también. Sí, ¿no? Y yo creo que es como una doble vertiente del autor. Por eso hablamos de dramaturgia, por eso digo la cosa amateur un poco más que amateur, quiero decir, de trabajo en casa. Entonces yo sigo escribiendo mis textos que escribo en mi escritorio y que escribo lejos del escenario y que escribo quiero decir, lo que yo quiera. Y si en la escenografía pues quiero que haya un dragón, pues hay un dragón. Y si hay 15 actores, hay 15 actores. Me da igual porque estoy en la fantasía del escritorio, ¿no? Y luego es muy bonito compaginarlo con los límites, ¿no? Somos 4 actores, queremos hacer esto, no tenemos tal, tenemos tal, es decir, poner esos límites y luego meterlos en el texto. Aunque luego el texto tenga de ti, pero igual no sea tan tuyo, porque en el fondo esos textos son de los actores, del director, de todos los que habéis colaborado. Tú eres una especie de embudo que con las palabras, digamos, vas aglutinando. Y a veces no he terminado tan contento como autor de trabajo así porque no te llega a pertenecer del todo. Tienes que asumir
de que ha sido algo compartido y de que el propio texto tiene algo de todos, ¿no? Y que eso es lo bonito de eso, más que imponer mi punto de vista de autor, ¿no? Que para eso ya tengo mis otros textos. Entonces yo he tratado como un poco de sobrevivir, no abundan los encargos y ahora en tiempo de pandemia mucho menos, es mucho más difícil porque hay menos movimiento, ¿no? De espectáculos. Parece que ahora los teatros públicos están más o menos sosteniendo un poco todo, pero los privados, por ejemplo, no. Muchos están cerrados. Entonces, como que no siempre es tan habitual, pero que a mí me parece bonito el hecho de poder estar, ¿no? Poder estar un poco a todo. Claro, claro. Estaba acordando de una frase que me encanta a mí de un dramaturgo argentino que se llama Carlos Gorostiza, que decía, el día en que se da cuenta, decía, el teatro es un templo, y siempre me habían dicho que era un templo, sí, pero en el fondo es también una carpintería y es de artesanía, y también combinar los dos elementos, es decir, desde esa parte como más templo de institución hasta el encuentro, desde lo más carpintería con la gente trabajando y decir, bueno, mientras que uno pone el clavo, yo estoy poniendo las palabras precisas que hacen falta para que esto salga adelante, y eso es súper Totalmente. Bonito. La cosa artesana de nuestro trabajo, ¿no? Que la palabra del arte, todo esto a veces es como muy grande y se nos olvida ese lado de la artesanía de compañía, ¿no? El trabajo de compañía, o sea, yo he estado escribiendo y he estado de técnico de luces y he estado poniendo una bombilla, quiero decir, como todos, ¿no? Y poniendo una bombilla y poniendo un tal y diciendo, no tengo ni idea, pero bueno, somos una compañía, ¿no? Pues vamos todos adelante, ¿no? Claro. Y Antonio, que estaba viendo que yo no tenía idea de que tú eres licenciado en periodismo, ¿por qué te dio por el teatro? ¿Cómo empezó? ¿Cómo estaba todo? Pues realmente el periodismo fue más una... Sí, era como eres joven y dices, me gusta escribir, pues ¿dónde me meto? Pues me meto a periodismo, ¿no? Y realmente el viaje fue un poco, porque yo tampoco he ejercido, fue más esclarecedor para descubrir que a mí me gustaba escribir, pero no me gustaba la realidad. O no me gustaba, digamos, tanto la realidad como a la que apela el periodismo del día a día, de la actualidad, sino que yo me gustaba más evadirme, ¿no? Y en la escritura, sobre todo, me gustaba huir de todo eso. Entonces yo creo que fue como el descubrimiento para negarlo, ¿no? Es como del periodismo para no querer ejercer, para no querer estar y para querer dedicarme a la ficción y a todo aquello que hiciera volar la imaginación y dispararla al sitio. Teniendo esas herramientas de escritura, pero nunca he sido como muy... Y ahora estoy como muy peleado también con el mundo del periodismo, con la prensa, con todo esto. Porque, bueno, un poco como todo el mundo, ¿no? Que es casi una perversión a través del dinero. La información igual a dinero, ya es totalmente contaminado todo, y ya no sabemos ni qué es verdad ni qué es mentira, y que vivimos una especie de mundo donde la ficción parece... y eso tiene mucho que ver con la obra que estuvimos allí en el teatro, que ahora la ficción parece más real que la propia realidad, ¿no? Y parece que la ficción tiene más herramientas para entender la realidad que una hora de telediario, porque en una hora de telediario nos volvemos locos, pero igual si leemos la obra que explica desde la ficción cómo es un telediario, igual entendemos, ¿no? De hecho, eso es lo que, de alguna manera, de hombres que escriben habitaciones pequeñas, es lo que queda. Es cómo el escritor puede construir, o sea, de hecho el escritor construye la realidad, construye un discurso que es el que le da sentido a la realidad, y ese tipo de mensaje no es habitual encontrarlo, esa mirada, ¿no? Porque da la impresión de que la realidad se construye, y es cierto, con los medios de comunicación, y parece que son que tienen la verdad, ¿no? Pero esa verdad es tan construida como la verdad ficticia que se puede plantear en cualquier texto dramático o en cualquier otro texto, ¿no? Y es muy bonita la palabra que usas, porque dices construida, porque claro, porque también la verdad del telediario es una verdad construida del mismo modo que la ficción, ¿no? Es una construcción. Lo que pasa es que jugamos con, y eso está un poco en la pregunta que me habías hecho, Alba, o que me habías pasado ayer, ¿no? Sobre los temas. Yo creo que hay un tema común en todas las obras, un poco en todas mis obras, que es el tema de la verdad y la mentira, y digamos algo más evolucionado, el tema de la realidad y la ficción, ¿no? Que yo creo que es como la evolución de ese tema de la verdad, ¿no? Y yo creo que en casi todas las obras hay una intención como de explorar un poco eso de qué es real o cuánto de real es la realidad o cuánta de ficción tiene la realidad, y todas las posibles combinaciones que pueda haber ahí, ¿no? Y jugando mucho a través de la ficción, del juego, de lo lúdico, de lo lúdico que tiene la ficción en sí misma, que suelten fogonazos que nos lleven un poco a entender nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Esto es algo
entre las referencias de esa obra hay un novelista que se llama Don DeLillo, que a mí me gusta mucho, y Don DeLillo, digamos que aborda muchos supuestos, vamos a decir, futuristas, ¿no? De cómo será nuestro futuro y nuestro presente a través de ficciones, pero que con los años, a los 2-3 años, esa novela que había escrito DeLillo sale en las noticias. Quiero decir, es como Claro. ha pasado algún evento que es tal cual lo que había imaginado este señor en la novela, y de alguna manera está pasando, ¿no? Y en esta obra como de espionaje, históricamente se han contratado, o sea, creo que hace poco leí una noticia, en Inglaterra, ¿no? El servicio secreto inglés había contratado a novelistas de ciencia ficción para que les pusieran desde la imaginación cuáles iban a ser las amenazas del futuro. Entonces estaban a nómina puestos novelistas de ciencia ficción para que le dijeran al servicio secreto inglés, pues por ejemplo, formas de atentados que podrían ocurrir en el futuro o tal, a través de la imaginación de unos escritores, ¿no? Entonces, dentro del disparate que contiene la función y función, está ocurriendo absolutamente, ¿no? Y el hecho de la necesidad de usar la ficción para comprender el mundo en el que vivimos, que hasta los servicios secretos lo están haciendo, ¿no? Es que esa es la realidad. Al final, todo tenemos que comprender en el mundo donde estamos en base a unas herramientas, ¿no? Una, le hemos dado la categoría de verdad, ¿no? Que son las que nos vienen de los medios de comunicación habituales y tal, ¿no? Pero en realidad no son las únicas. En realidad, la ficción nos ayuda a ir construyendo el mundo en el que estamos, porque esa construcción, yo lo digo la palabra construcción, pero es darle sentido, ¿no? Claro. Y nos ayuda, esa imaginación, la imaginación del autor nos ayuda a comprender qué es lo que puede pasar. Entonces, cuando ocurre, lo hemos comprendido. Pero hay otros que van por delante y dicen, pues no, mira, esto puede ser. Entonces van y lo hacen. Y decir, bueno, ¿qué es lo que tú planteas en la obra? Hay un autor que se adelanta, que dice que eso es posible, ¿no? Y después, pues bueno, resulta que sí es posible. ¿Pero por qué? Porque le hemos dado el viso de realidad. Bueno, quizás me he liado un poco, pero bueno, que me gusta que lo hayan planteado, ¿no? Totalmente. Y simplemente plantear ese dilema y que sea divertido, obviamente, construir una ficción para el teatro y que la gente se entretenga y que de vez en cuando pueda soltar alguna reflexión, ¿no? Dentro de lo que también la comedia, que es un lugar bastante interesante para reflexionar sobre estas cosas sin a priori asustarles con toda esta terminología, ¿no? Que si nos podemos hablar de la obra va a ser sobre la realidad de la ficción, los límites, tal, pues igual el espectador se puede asustar un poco, pero en el momento que le pones el envoltorio, en el fondo estamos debatiendo eso. Y que en el espectador surjan esas preguntas, ¿no? De cuánto de real es lo que me cuentan, lo que me han contado, lo que vivo, ¿no? O el propio telediario, o ahora lo que ha pasado con las vacunas, ¿no? O con los negacionistas, o con todo. Es que vivimos en una sociedad que además yo creo que tiende hacia eso, ¿no? Tiende hacia las locuras que proponía esta obra. La sociedad está tendiendo bastante peligrosamente y con un poco de miedo por mi parte, tendiendo a ese disparate donde ya la opinión disparatada conspiranoica tiene mucha cabida e incluso mucho altavoz público, ¿no? Antes era como algo que había uno que meterse en internet, ¿no? Y meterse en páginas así como bastante complicadas y escondidas, y ahora cada vez está como mucho más en los medios, ¿no? Pero si el presidente del país más poderoso de la Tierra o de los más poderosos, obvio, sí. Fíjate, precisamente es inductor o portaba la bandera de teorías así un poco raras y lo hemos tenido de presidente, quiero decir que sí, si ha llegado ahí, ¿qué es lo que no habrá debajo? O sea, claro. ¿qué es lo que no habrá? En todo el mundo de Internet, que ha sido una explosión maravillosa también, pero de información y de todo, pero también absolutamente de desinformación y de contaminar absolutamente lo que es eso, la verdad y la mentira totalmente confundida, ¿no? Y encima cuando se trata desde la parte de comedia, donde entonces nos vemos mucho más reflejados, decimos ya, es que me puede estar ocurriendo. Hoy estoy también metida en esta ficción que me estoy creyendo o en esta realidad que se está reconvirtiendo. Eso también imagino que te llamaría mucho la atención, como que te preguntaba sobre qué te motiva a escribir o qué no. Es que realmente me sorprendía de esta obra, que era una obra súper actual, pero para hoy. Cuando sí que he podido acercarme a ella leyendo, era como, no, pareciera que de veras es una obra que estás escribiendo casi en 2020, me sorprende como la parte anterior. Sí. Fue anterior, pero sí que es cierto que antes del montaje en 2019, antes del estreno, la escribí como en 2014, la primera versión.
Y en 2019, sabiendo que venía el estreno, retoqué cosas, ¿no? Retoqué más cosas referenciales respecto al universo, digamos, político que estamos viviendo, respecto a algún detalle, ¿no? Que yo creo que hacía la obra todavía mucho más contemporánea, pero que siento un poco, como dices, que conforme pasen los años, va a seguir siendo contemporánea, incluso más todavía, ¿no? Va a seguir yendo a más, ¿no? Y el día que alguien invente una máquina del tiempo y salga en un sitio, ya no será una comedia de ciencia ficción, sino que será una comedia realista que podría ocurrir en cualquier lugar, ¿no? Habrá sido precursor de la máquina del tiempo, ¿no? Totalmente, como que sea usada para tal y de repente dirás, es que, o sea, que es como decir, eres precursor, como pasa con mucho, como Julio Verne, todo esto, ¿no? Que son precursores de un montón de cosas, pero que yo creo que más que precursores es como también el radar, tener el radar en tu tiempo y ver hacia dónde va, ¿no? Y aunque luego no sea una máquina del tiempo y sea una máquina de otra cosa, máquina de espacio, o se llame de otra manera, pero bueno, que hay cosas como que de repente se confundirán y dirá, es que hay algo en el ambiente, ¿no? Yo creo que ahora hay mucho también el género de la ciencia ficción, en el cine, en todo esto. Yo creo que hay algo en el ambiente que a veces ves obras como muy parecidas o con temas parecidos, o a mí me pasa muchas veces como que tengo una idea y de repente sale una serie o una película sobre esa idea y digo, Dios mío, este primer impulso, ¿no? Como, Dios mío, me han plagiado, tienen un micrófono en mi casa y lo saben, pero luego uno mira atrás y dice, no, es que hay algo en los tiempos, claro, que a los creadores de este tiempo nos preocupan temas muy parecidos y nos preocupan ideas muy parecidas y que hay como una especie de voz común que está ahí y que de repente si te toca, pues a mí me da por escribir lo mismo que a un señor de Los Ángeles o a una señora en Australia y estamos los tres escribiendo un poco la misma cosa. ¿Por qué? Porque el ambiente es bastante así, además en un mundo muy globalizado cada vez más, ¿no? Claro, pero nunca descartemos que te espíen, igual que nos espían en redes sociales. Eso. Totalmente, esta cosa que tiene la obra, ¿no? Del mundo un poco paranoico, de los espías, del espionaje de tal, yo siempre he sido muy fan y a veces crédulo, no crédulo, pero sí desde un lugar como ocioso, lúdico, de leer teoría de la conspiración, me parecen como muy divertidas, porque creo que los mecanismos de la ficción tienen mucho que ver, como decíamos, con lo de las teorías de la conspiración, ¿no? De por qué nos creemos una cosa u otra. Entonces me parece como divertido leerlo. Pero sí que es cierto que yo creo que hay algo de mí también, algo paranoico, que esos temas como que me gustan y de repente pues estoy en mi casa y digo, Dios mío, me ha leído este guionista de HBO que está sacando tal serie y cámara en mi casa que ha visto algo totalmente idéntico, ¿no? Como yo quería escribir sobre esto. Claro. Lo que es pasa verdad es que el género... Perdón, Sabrina. No, que debe ser que en realidad los autores dais respuesta a necesidades que como individuos que están palpando el momento, pues necesitan dar, ¿no? Y tú lo haces como individuo y utilizas la herramienta que es la escritura, la dramaturgia, para poder hacerlo y que habrá más como tú que estén en otro sitio con otra herramienta o en otro contexto cultural, pero que al final es eso. Y ahí está, esa es la clave, porque tienes que dar respuesta a lo que estamos, o sea, digamos, al momento en el que estamos todos. Y eso es lo que estamos, es que deis respuesta a eso y lo proyectáis hacia el futuro y hacéis que se construya el pensamiento en torno a esa idea. Y soy un poco precursores. A mí me parece muy interesante. Bueno, perdona, Alba, que te sí. No, al contrario. No, iba a decir que es verdad que el género de esta comedia y el trabajar ciencia ficción o esta parte más en teatro es muy sorprendente. Ahí también hay una parte tuya de riesgo de que funcionara y sí que tiene un punto muy contemporáneo toda la propuesta que nos recuerda no sé cómo decir, a la manera de comunicarnos hoy en día también a través de series o de otros elementos que funcionan muy bien y que creo que estará muy bien recibida por el público. Sí, yo creo que además el género de la ciencia ficción es algo que en el cine se trabaja mucho, ¿no? En las series y en el teatro, esto por ejemplo José Padilla en Madrid, pues está como luchando un poco también le gusta mucho trabajar con los géneros, ¿no? O Jordi Casanovas en Cataluña, que es un autor que le gusta mucho trabajar con los géneros, pero siempre se ha hablado que la ciencia ficción en el teatro como que o no nos atrevemos tanto o nos cuesta más. Yo creo que por un lado por los límites de lo que es la ciencia ficción en sí, ¿no? De la tecnología, de digamos, construir mundos más imposibles, ¿no? Una obra sobre el espacio, pues normalmente no hay obras de teatro sobre naves espaciales, pero películas hay muchísimas, ¿no? Digamos que el construir ese espacio desde el teatro
o la nave espacial parece que nos da mucho más miedo porque de repente en la escenografía de cartón piedra, ¿no? Pues de repente como que pierde la magia, ¿no? Y yo creo que la ciencia ficción nos cuesta mucho en el teatro, nos cuesta mucho porque no nos atrevemos. Yo creo que el teatro, pues, si nos creemos que estamos en, yo qué sé, en la Toscana en el siglo XVII, ¿por qué no nos podemos creer que estamos en una nave espacial en el futuro, ¿no? Yo creo que es un terreno donde la imaginación puede crecer mucho. Sí que es cierto que en esta obra, digamos, toda la parte de ciencia ficción está como más oculta, más escondida, pero precisamente para eso, está escondida para que no sea un inconveniente, quiero decir, nunca se ve la máquina del tiempo, porque seguramente si la viéramos ya diríamos, pues ¿cómo va? Eso no es una máquina del tiempo, eso es un trozo de plástico. Pues es como el teatro tiene que jugar con lo que tiene, y lo que tiene es con eso, con lo que queda fuera de escena, ¿no? Lo que queda, o sea, cuando la palabra está obsceno, ¿no? Lo obsceno es algo que queda fuera de escena, fuera del foco, ¿no? Y lo que está fuera del foco es donde la imaginación trabaja y donde la imaginación es efectiva, ¿no? Yo creo que el teatro tiene muchísimo poder para construir naves espaciales y para construir lo que quiera. Otra cosa es que también como autores pues nos dé un poco la osadía o nos atrevamos o no tengamos miedo incluso a equivocarnos o a que el espectador diga, pues vaya nave más fea, ¿no? O eso va a ser una nave si se ve el cartón, ¿no? Y se ve la pared. Por ese miedo como de que el espectador entre o no a la ficción, ¿no? O rompa un poco esa idea de lo verosímil. Pero Fíjate, yo creo que yo abogo porque sí se juegue, ¿no? Se juegue con los géneros, ¿no? En el teatro, me parece bonito. me has traído que en la obra hay un momento donde hay una botella o una garrafa de lejía, ¿no? O algo así, que es el combustible o algo, ¿no? Sí. Y que choca un poco, ¿no? Con esa, pero que bueno, que al final jugamos y al final lo entendemos, a Claro. pesar de que digo, va a ser la lejía, va a ser el combustible de eso y tal, ¿no? Que parece que una cosa habitual en algo inverosímil, como puede ser una máquina del tiempo. Pero sí, también como juego de humor, quiero decir, humorístico, porque en el fondo hablamos de la lejía, creo que es hidrocloruro de sodio. Quiero bueno, decir, sí, ya, pero... si el científico dice hidrocloruro de sodio en la película, no lo creemos. Ahora, si saca una lejía conejo, no lo creemos. El componente químico es el mismo, ¿no? El componente químico es el mismo, y eso es un poco como la cosa humorística, ¿no? Que si fuera una cosa de ciencia donde sacaríamos todos los elementos químicos, bla, 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 pues sería como súper verosímil, pero en el momento que vemos la lejía conejo decimos, Dios mío, pero ¿cómo van a viajar al espacio con esa botella de lejía? Cuando además es una obra de mujeres, y de eso de una mujer mayor que va con la lista de la compra y que obviamente pues lleva su botella de lejía conejo, como no puede ser de otra manera, para blanquear las cortinas, ¿no? Que sea el propio guiño, pero que eso químicamente pues podría ser útil, ¿no? Para un científico o incluso para hacer una bomba. Quiero decir, es un elemento que podría ser útil, ¿no? A mí también estas cosas me parecen muy interesantes. ¿Cuánto de corrientes son cuando hablamos de eso, de unos terroristas que han hecho una bomba? Y seguramente luego si investigamos en los componentes, son componentes que están mucho más cerca de nosotros de lo que creemos, ¿no? Y que pueden estar a un golpe de un pedido de Amazon o de bajar a un supermercado. Parece que está muy lejos, pero quiero decir que está muy cerca, ¿no? También está muy cerca de nosotros y también me parece muy, muy interesante. No solamente los componentes, bueno, sino también las propias personas. Yo creo que no hay mucha diferencia entre ese terrorista y cualquiera de nosotros, más allá de las que haya, pero que cualquiera, esa parte va con nosotros, o sea, que podríamos hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que en nuestra realidad no lo damos o no lo damos por asumido, pero está y podríamos ser cualquiera de ellos. Sí, no, y es totalmente, lo interesante también del teatro es explorar qué delgada línea, es como esa delgada línea se rompe, ¿no? Como esa delgada línea entre un ser normal y corriente, alguien que igual no tiene, como dice el protagonista de la obra, ninguna inquietud política, como que le da igual la política, no tengo tal, que pasen determinados sucesos o determinada cascada de acontecimientos con alguien que de repente atenta contra un político, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, porque para esta obra me gustó mucho documentarme también sobre los temas de los magnicidios, de los atentados contra los primeros ministros o los presidentes, y en Estados Unidos hay un hombre que atentó contra Ronald Reagan porque estaba enamorado de Judy Foster, estaba enamorado de Judy Foster, la actriz, y había visto Taxi Driver, y en Taxi Driver, el protagonista de Taxi Driver cuenta un poco también esta historia como de alguien que cruza la línea de locura y trata de atentar también contra un político. Entonces digamos que un espectador que vio la película se enamoró de Judy Foster
quiso emular al protagonista de esa película, es decir, volvemos a la ficción, ¿no? Quiso emular al protagonista de la película y atentó contra el presidente real de los Estados Unidos en el momento. Tuvo suerte de que falló y al final Ronald Reagan creo que hirieron a algún guardaespaldas, pero que fue una tentativa real y fue por culpa de la ficción. O sea, fue por culpa de un señor, se había enamorado de una actriz y quiso emular al protagonista de la película en la que aparecía esa actriz, ¿no? Una cosa como muy loca, muy disparatada, pero no muy lejana quiero decir, ni siquiera un pensamiento sobre quiero cambiar el mundo, quiero tal, no. Claro. Habiendo visto una película, ¿no? Es fabulosa la anécdota. Sí. Es inspiradora. Sí. No, de hecho, vamos, no me digáis que el pensar en ese paraíso al que van si mueren en acto en la guerra los yihadistas no es una película, ¿no? Totalmente. Y ahí los tenemos y se la creen y la viven como real. Y hay gasolina suficiente para cometer esos actos atroces, ¿no? Gasolina suficiente e incluso para evitar el propio dolor suyo, quiero decir, o una inmolación o abandonar a la familia. La ficción, ¿no? Es gasolina suficiente como para hacer todo eso, ¿no? Y tiene que ser bastante frustrante. Hombre, yo no soy creyente y creo que no hay nada al otro lado, pero si el mundo me da razón, tiene que ser bastante frustrante hacer todo eso y que luego pues, no lleguemos a ese paraíso con 20 vírgenes, ¿no? Y con todo ese universo que cuenta el Corán, que es un poco triste, es un poco triste, pero al mismo tiempo es fascinante como creadores de ficciones, es fascinante el poner el ojo ahí y el tratar de entender y tratar de entender en el teatro, ¿no? Con los espectadores, tratar de entender juntos de por qué pasan esas cosas, por qué esas cosas pasan. Entonces, por mucho que a nosotros no nos toque, ¿no? Que yo creo que es también lo maravilloso del teatro, que es como de, sí, pero a mí no me toca. Pero yo creo que los creadores de teatro es, vale, no me toca, pero voy a preguntarme por qué hay gente que sí le toca, por qué hay gente que sí le pasa, por qué hay gente por qué ocurre esto, ¿no? Y yo creo que el teatro es un lugar maravilloso para o sea, plantear esas preguntas y discutir en comunidad, ¿no? En comunión y llegar a conclusiones o no. Quiero decir, lo más interesante es que seguramente nos quedemos con las preguntas. Pero seguramente en nuestra vida a veces hay como grandes preguntas como puede ser esto del terrorismo o tal, pero en obras más que hablan de la vida cotidiana yo creo que todos a través del teatro también hemos aprendido a vivir otras vidas y nos da una especie de training para cuando esos problemas ocurren en nuestra vida pues ver cómo nos enfrentamos o por lo menos empatizar con el otro. Yo qué sé, la literatura, ¿no? La ficción, el arte nos lleva, digamos, a un training de aprender a comportarnos y si no aprendemos a comportarnos, por lo menos de a vivir muchas vidas y a sentir lo que han vivido otras vidas y por lo menos empatizar, ¿no? con los problemas, ¿no? Que aunque no los tengamos, como seres humanos los podríamos tener, ¿no? Claro. Antonio, hay una cosa, una duda, hay una pregunta que me viene. Tiene que ver más con los personajes de la obra. Porque yo veo muy claro el papel que hacen el escritor y que hace la mujer, ¿no? Que es un poco la visionaria. Pero lo que no entiendo, no veo muy claro es el papel que hacen las otras dos mujeres. Quizás no, bueno, claro, porque el protagonismo es de los dos, de los que he nombrado, pero las otras dos, ¿por qué están ahí o qué es lo que aportan? Sí, yo creo que la obra evidentemente funciona a partir de los dos motores, ¿no? De la señorita K, que es la señora mayor, y del escritor, que es, digamos, el que tiene el conflicto o al que quieren usar. Evidentemente, yo creo que los otros dos personajes femeninos son más personajes, el pequeño sobre todo es más una herramienta, que es la traductora de chino, herramienta vamos a decir, de comedia en el sentido que propicia diversas equivocaciones o desencuentros, ¿no? Y de alguna manera viene luego a resolver al final. Y la otra viene a ser una ayudante o asistenta como de este personaje principal. Sí que es cierto que son dos personajes más menores, o como diríamos de dramaturgo, más herramientas para que determinados sucesos de la trama pues ocurran. Impulsen, ¿no? Porque sería una obra mucho más difícil de contar, que yo creo que se podría contar perfectamente, pero sería como mucho más difícil con solamente los dos personajes protagonistas. Y digamos que los otros dan cierta, vamos a decir, o riqueza o confusión, o alimentan un poco el hecho de que el desarrollo sea un poco más lleno de obstáculos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo decía
un dramaturgo argentino dice que cuando tú tienes una escena de dos es muy interesante porque el conflicto está muy claro, ¿no? Tienes a alguien que quiere algo y alguien que lo niega. Dice, pero en el momento que añades un tercer personaje, aunque no tenga tanta importancia, va a desestabilizar, digamos, todas esas líneas que aparentemente están como muy claras, muy bien construidas, ¿no? En una obra que sería como más, vamos a decir, como hacían los griegos, ¿no? Los griegos pues utilizaban 2 o 3 personajes y no utilizaban mucho más, porque el conflicto, digamos, estaba muy claro entre alguien que hablaba y alguien que igual negaba, ¿no? el deseo del protagonista. Pero yo creo que si añadimos un tercer personaje o un cuarto, el sistema como que empieza a fallar, a equivocarse, a generar nuevos obstáculos, a generar malinterpretaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí que es cierto que los 3 personajes, por eso los 3 personajes casi que no tienen una identidad, son KLM, es decir, son letras, serían personajes que funcionan como un todo, que es como la organización secreta. Y luego tienen como pequeños dramitas personales, que algunas tienen como más desarrollo o menos desarrollo. También por generar conflictos o dudas entre ellas, ¿no? Me parece interesante, por ejemplo, KLM, es decir, la M, que es el personaje más pequeñito, que es la secundaria, vamos a decir, la más secundaria, que es más una herramienta, pero yo creo que él es interesante porque de alguna manera confronta a K acerca de la seguridad que tiene K, es decir, vamos a hacer este atentado, vamos a tal. Y de alguna manera ella le dice, no lo hagamos así, hagámoslo de otra manera, tú estás segura de lo que estamos haciendo, es decir, de alguna manera siempre trata de poner un poco en la picota en cuanto a cuestionar el plan respecto a si no es muy disparatado contratar a un escritor y lo más lógico sería pues contratar a unos asesinos y en el presente pues ir a matar al presidente y ya está, ¿no? Es decir, que sería como un poco la voz de lo racional. Yo creo que funciona más de esa voz que puede ser un poco también el público, ¿no? De lo racional de por qué estoy haciendo este disparate o no te estás dando cuenta de que este escritor no vende las novelas en Amazon, ni siquiera es bueno, ¿no? Que además que como es alguien experta en literatura, ni siquiera lo que escribe es bueno, ni siquiera tiene talento, también como para hundir más la propuesta del escritor, pero también para aumentar la creencia de K, que hasta es capaz de creer en alguien que es muy mal escritor, pero ella cree en la idea y el creer en la idea es como más importante. Creo que el hecho de que haya otros personajes potencia o engrandece de alguna manera a los personajes protagonistas, ¿no? Porque yo creo que si no, serían como de ¿por qué esta señora cree tanto en este señor? O ¿por qué lo pone a prueba? Porque hay un momento también en la obra en que K y el escritor casi que funcionan a una. Y también desde lo dramático necesito oponentes a ese... Porque si el escritor y la jefa se ponen de acuerdo al principio y quiero que tú hagas el atentado, pues me quedaría todavía media hora por terminar hasta que se mete. Entonces, también desde lo dramático necesito obstáculos, ¿no? Y esos obstáculos son como esos personajes secundarios que van a remar un poco en contra, ¿no? De hecho, al público de alguna forma a la continuidad. Eso es. Digo que, perdón. Si te permite, Saborín, ya le hago la pregunta. Sí, digo que de hecho él le cuestiona al propio escritor, ¿no? No ya acá, sino al escritor, el poco sentido que tiene lo que están haciendo, porque si lo hace, al final la historia cambia y la realidad ya no será la misma, ¿no? Claro, que estás diciendo, ¿no? Es muy divertido con las películas sobre viaje en el tiempo, que es el mundo de las paradojas, ¿no? Yo creo que el mundo de las paradojas también en cualquier ficción sobre viaje en el tiempo deben estar presentes, ¿no? Y en este caso es como de la irracionalidad o a través del cerebro, ¿no? Llegamos a esos callejones sin salida donde, vale, pues si pasara esto todo cambiaría, ¿no? O si pasara esto yo no nacería, entonces lo que quiero cambiar igual no lo voy a vivir. O sea, un sinfín de locura. Y es muy interesante porque al final en el disparate, lo interesante es que el disparate llegue como a una pescadilla que se muerde la cola, donde es totalmente improbable, pero solamente la fe o la fe en la ficción es lo que la salva de alguna manera, ¿no? O con ese final que está abierto, pero más o menos un poco cerrado, que cada uno también puede interpretarlo como quiera, pero digamos que la fe en la ficción, aunque sea un disparate, es lo único que en el fondo nos salva. O sea, lo único que nos salva en nuestro día a día es creer fervientemente en que nos va a tocar la lotería o en que el año que viene será mejor que este o en que voy a encontrar un trabajo. Es decir, la fe en la ficción es lo que de alguna manera nos sostiene como seres humanos, creo yo, ¿no? Qué interesante eso que acabas de decir. Muy interesante. ¿Sí? La fe en la ficción.
Perdona, Alba, que querías No, preguntar. me gusta. Yo le iba a tirar de la lengua en sus estrategias para conocer del librillo de dramaturgo y contándole esta obra y por todo lo que estás explicando tan interesante de, oye, no, tenés a dos personajes, pero necesitaba estos dos que me van a ayudar a hacer los obstáculos. ¿Cómo, no sé si siempre tienes un método, pero ¿trabajas previamente pensando en todo esto o es algo que va surgiendo ya del propio No, oficio de dramaturgo? es algo, yo creo que es algo que va surgiendo, pero yo creo que una de las lecciones que más me interesa que suele ser una guía es, a mí me gustan mucho las tramas, es decir, me gusta mucho organizar los eventos y ir avanzando hacia un objetivo e ir ordenando. Entonces yo creo que lo dramático es esto, lo dramático es que alguien quiera algo, pero que evidentemente vayamos encontrando obstáculos, ¿no? Vayamos encontrando obstáculos. Y a veces, si no tenemos esos obstáculos y los personajes están de acuerdo, pues yo he visto obras que los personajes están de acuerdo o que todo funciona muy bien y le quedan todavía media hora. Y digo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora si ya estamos de acuerdo, pues ya la obra se tiene que acabar, ¿no? O si ya está todo hecho, pues tal. Entonces yo creo que como autor, el hecho de que el espectador esté preguntando, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿No? El mantener un poco esa pregunta, que no es tanto como el suspense en cuanto a engañarle o esconderle datos, sino que tenga una preocupación de, vale, ¿y ahora qué va a pasar? Vale, y ahora parece que este señor, pues han dicho que la máquina no funciona, pues obviamente si la máquina no funciona, el señor no se va a subir en la máquina porque no funciona. No, no. Ahora tengo que conseguir que se suba, sabiendo que la máquina no funciona. ¿Por qué? Porque tiene que dar ese salto como de fe en la ficción que está por encima de todo, que es un poco el mensaje. Si es que hay un mensaje en el texto, ¿no? Pues iría por ahí, ¿no? Y yo creo que un poco la guía fundamental es eso, ¿no? Como de que siempre vayamos hacia un sitio y el espectador se pregunte qué es lo que viene a continuación. Y a partir de ahí, todo lo demás es cada obra viene de su padre y de su madre, o sea, cada obra es totalmente diferente, cada obra tiene una necesidad totalmente diferente, tiene una estructura totalmente diferente. Y, y bueno, supongo que parte de la experiencia, parte de ir encontrando problemas y parte también, te digo, de no haberlo resuelto. O sea, también de cosas que uno podría arreglar más, que podía mejorar más, que podía trabajar de otra manera y que sería un reto, por ejemplo, respecto a este texto. Antonio, ¿cómo harías este texto solamente con dos personajes? O solamente con tres en vez de cuatro, ¿no? Y seguramente la fuerza en contraposición pues tendría que moverlas de sitio o tendría que colocarlas en lugares diferentes para mantener ese qué pasará después, ¿no? Porque yo creo que es eso, como el drama es eso, es como alguien que tiene un deseo, que lo quiere cumplir, a veces tampoco él mismo ni siquiera lo sabe, que tiene ese deseo, ¿no? Que es lo bonito que lo descubra durante la obra muchas veces, y ver qué obstáculos se encuentra en ese camino y que luego llega a una resolución o no de ese deseo, porque muchas veces también no se resuelven las obras, es decir, no se consigue lo que el personaje quiere, pero ha hecho el camino. Yo creo que lo bonito de la obra de teatro es que en ese viaje el personaje igual no consigue el dinero, no consigue el tesoro, no consigue el éxito, pero aprende algo diferente. Aprende que siendo bueno todo va a ser mejor. O aprende que siendo honrado es un método para ganar dinero más rápido que siendo, ¿no? Entonces, de película casi de Disney, ¿no? Claro. El personaje, aunque no consiga el éxito, consigue otras cosas, ¿no? Y eso, en el fondo, es como la estructura básica que tiene el teatro y no tiene más. Ya luego depende de lo que nos queramos complicar en cuanto a número de personajes, pero normalmente esos voces como que se ponen un poco en pugna, personajes que tienen diferentes ideas sobre las cosas o diferentes ideas sobre el método de conseguir las cosas, esas fuerzas se ponen ahí en pugna y chocan y generan un poco siempre, o lo interesante es que generen esa pregunta de qué va a pasar después, ¿no? ¿Este hombre lo hará, no lo hará? ¿Estas mujeres tendrán éxito, no tendrán éxito en el plan? ¿La máquina funcionará, no funcionará? Esa serie de preguntas como que yo creo que el espectador es lo que espera y lo que aguanta y se queda hasta el final. O sea, el truco es ese, ¿no? Como que se queda hasta el final para ver si... Y al final, si ocurre o no ocurre lo que... Claro, claro. Y yo creo que en el momento que el espectador pierde esas expectativas, que eso nos pasa a veces con películas o nos pasa a veces con obras, cuando perdemos las expectativas es cuando desconectamos, porque ya no esperamos nada de la ficción, no esperamos nada de la obra y desconectamos, ¿no? Y yo creo que hasta Esperando a Godot, que son textos que niegan absolutamente una dramaturgia convencional y un conflicto convencional, ve que es muy listo porque nos está dando pequeñas... ¿Va a venir Godot o no va a venir? Que es como la más simple de todas. Y estamos aquí todos esperando a ver si viene o a ver si no viene. Y hasta sabiendo que no va a venir, porque ya no hemos leído la obra, nos quedamos a verla para ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que esos son como los pequeños lugares donde los dramaturgos generan esa expectativa
en las obras yo creo que ayudan a que avancen y funcionen de una manera, bueno, también para un público amplio, y que la gente por lo menos pueda prestar atención y que no se vaya, ¿no? Yo creo que lo más interesante es como de, la obra puede estar mejor escrita o peor escrita, puede ser más divertida, menos divertida, pero si el espectador está y está contigo en la historia, yo creo que eso es muy importante. Eso, o creo que es casi lo más importante, ¿no? Que el espectador esté y se quede hasta el final y tenga interés hasta el final en saber qué pasa, ¿no? Pues, ¿sabes? Escuchándote, hay una sensación que yo saqué de cuando terminó la obra respecto a estos dos personajes, a L y M, de que, porque hay momentos, atisbos de que tiene algo más detrás, ¿no? De que existe, de que son, a ver, como que incluso puede surgir algo de amor o algo de, y de pronto tú lo cortas, y bueno, das ese atisbo porque yo lo sentí, pero sin embargo no lo desarrollaste. Y de ahora escuchándote, digo, pues, seguramente en aras de esa idea que tú tienes, de esto es lo que tiene que pasar, has tenido que, porque los personajes también tienen vida propia y son. Total. Y eso de decir, no, no, mira, perdona, perdona cariño, pero a ti no te toca enamorarte. Eso Así es que... es muy interesante porque es muy duro, ¿no? Es muy duro en el sentido del camino del autor, es como que tienes que escoger un camino y la obra tiene que llegar a un sitio, ¿no? Y a veces plantas cosas que dices, vale, al personaje o sea, sería fantástico para el personaje que se enamorara en este momento, digo, pero esta obra no va sobre el amor, o si yo le meto este tal, pues ahora genero una trama que igual me dura media hora más, o le tendría que dar un desarrollo. Y lo más interesante de las obras es todas las obras, a mí yo reflexiono mucho sobre esto, todas las obras que el dramaturgo niega, pero que la obra contiene o podría contener. Todas esas, vamos a decir, bifurcaciones de la ficción y que al final tú tienes que ir por la tuya o elegir la tuya, ¿no? Y a veces, como dices, se esbozan esas historias secundarias que a veces el dramaturgo siembra pretendidamente, pero otras veces es totalmente inconsciente. Y es algo que el espectador genera, ¿no? Que es la lectura del espectador la genera, y a veces como autores pues o las cortamos nosotros o simplemente se nos olvidan o se nos quedan atrás porque tampoco estamos pendientes, pero me parece muy interesante porque yo creo que todas las obras contienen más posibilidades obviamente de lo que un mundo de hora y media puede contener, ¿no? Porque en el fondo no deja de ser eso, ¿no? Una construcción del mundo real, pero en hora y media, envasado en pequeñito, con una serie de relaciones que podrían potenciarse y podríamos hacer el mundo real tal y como es fuera del teatro, ¿no? Pero aquí lo tenemos que contener y cortar y casi amputar determinados lugares. Pero a mí siempre me genera mucha inquietud por cuando empiezo a escribir un texto, digamos que el mundo es así de grande y conforme lo vas escribiendo, lo vas como achatando, ¿no? Para llegar a ese final, ¿no? Y cada vez el mundo más pequeño. Y en ese achatar hemos perdido muchos caminos y muchas posibilidades que podrían haber sido fantásticas para la propia obra o que podrían haber llevado a la obra a otros lugares, ¿no? A otros sitios. Sí, pero si lo haces conscientemente, eres un poco malvado. Claro, sí. Lo interesante, yo creo que lo más honesto te diría es que es más inconsciente, ¿no? Que es más inconsciente y que seguramente es potenciado por mí, pero también potenciado también por la expectativa del espectador que genera, pues por ejemplo, eso, una cosa de romance entre dos personajes, ¿no? Cuando para mí, por ejemplo, yo creo que hay una escena yo creo que te refieres a la escena con la jovencita, ¿no? Antes del escritor con la jovencita, donde los pongo a tontear un poco, pero los pongo a tontear un poco, por un lado, porque venimos de una escena anterior donde hemos terminado un poco en tensión, es una escena más anticlimática y mi intención de dramaturgo es que sea anticlimática, un poco más humorística y un poco de pausa dentro de la tensión a la que habíamos llegado para volver a la tensión otra vez. Y donde hay cierto como tonteo amoroso. Amoroso no, quiero decir, como entre un hombre mayor y una chica joven, y la chica joven dice, bueno, yo soy más mayor de lo que tú crees, si tú supieras lo que yo hago en las clases de chino, pues seguro que escribirías una obra sobre mí, ¿no? Y como una intención de gustar de la joven hacia el señor. Pero más allá de eso, se frustran. O para mí, como herramienta... No se frustra, la frustras tú. Vale, claro, porque es un lugar anticlimático donde yo no tengo ningún interés en que haya una historia de amor entre estos dos señores, pero sí me interesa como que haya cierta admiración del personaje más ingenuo, porque dramáticamente esa escena
quiero decir, esa escena para mí me sirve y es útil porque esa escena propicia que la chica joven se vaya fuera y se lea el informe que no se ha leído entero. Y venga al final diciendo, me voy arrepentida, porque ella sale un poco, ella en el intento amoroso quiere como quedar a la altura del escritor y el escritor le dice, pero si ni siquiera has traducido todo el informe, ni siquiera has hecho bien tu trabajo. Y ella sale enfadada con el escritor diciendo, pues yo que quería casi medio ligar con él, y él me dice que no soy una buena profesional. Eso le genera cierta inquietud y en todo el oscuro en que está fuera, ella se lee el informe y se da cuenta de que lo de la máquina es un bulo para luego venir al final. Es decir, dramáticamente para mí esa escena como herramienta no es tanto la historia amorosa, sino que ese personaje sienta la culpabilidad, lea el informe completo y como es la única que sabe chino, es la única que puede venir al final y decir la máquina no funciona, era todo mentira y pegar el vuelco de alguna manera a la obra. Si hubiera sido la historia amorosa, pues podría haber sido que hubiera hecho ese mismo trabajo porque se ha enamorado del escritor. Pero también me funciona igual que haga ese trabajo porque siente el rechazo del escritor y ahora quiere demostrar de que no es tan niña o de que es más inteligente de cómo piensa el escritor. Entonces, en el fondo, una y la otra son herramientas para llegar a eso, ¿no? Como dramaturgo son herramientas para que este personaje al final venga y revele la verdad. ¿Por qué? Porque ha sentido algo, que no ha hecho el trabajo bien y tiene que leerse el informe completo que dejó, o sea, que tradujo mal rápidamente, ¿no? Y que tradujo, como dice ella, el resumen del resumen, ¿no? de ese informe. Entonces, claro, a veces la expectativa amorosa estaba ahí, pero a mí me interesa más lo que genera la expectativa amorosa es el rechazo, y el rechazo es porque ese personaje, yo necesito que se lea el informe, porque como dramaturgo, vamos a decir, como herramienta, necesito que ese personaje diga la verdad. Necesito ese vuelco de la ficción al final, ¿no? Que esto es ya casi hablar de las tuercas y los tornillos de las obras, que en el fondo son algo claro, así. Yo lo estoy disfrutando mucho por eso, porque... Son como un armario de Ikea, es decir, yo necesito que el personaje haga esto. Como yo lo envuelva, evidentemente lo puedo envolver para que el espectador sea más agradable o más acorde a la obra o más bonito o con más acierto o con menos acierto. A veces vemos las obras que vemos el truco también. Quiero decir, las obras también tienen sus trucos, ¿no? Pero en este caso fue como el esbozo de lo amoroso. Entiendo lo que me dice, entiendo que había gente como que quería, porque nos gusta mucho también las cosas amorosas. Y cuando plantas un poco la semilla, yo tengo que tener mucho cuidado porque a veces lo planto y no soy muy de obras donde el amor aparece de manera loca, pero sé que como los espectadores están deseando, en el momento que plantan una pequeña semilla de posible relación amorosa, la gente quiere ver que esos personajes se enamoran, ¿no? O ocurre algo. Claro, es que si no, o sea, si nos induce a los espectadores a eso, pues lógico que los espectadores intenten, pongan de su parte. Es que si no, lo que ocurre es que no, puede ser que nos abandone. Que no es el caso porque, digamos, porque la obra está muy bien construida y uno llega al final y con satisfacción y vale, hemos resuelto el conflicto. Pero también se puede dar el caso de que me sienta abandonado, ¿no? En la historia. Totalmente. Esto ya no tiene nada que ver conmigo. Ocurre. ¿Sabes? A veces ocurre, sí. No, esto no tiene nada que ver conmigo porque o sea, digamos, dentro de mi lógica, de reacción, cuando esto ocurre tiene que pasar la otra cosa. Y si no pasa, esto ya no tiene nada que ver. Bueno, de otro mundo... Yo por eso te lo digo por ahí, que está como esbozado esa historia amorosa, pero para que se produzca el rechazo y de alguna manera a través del rechazo el personaje quiera redimirse, ¿no? Que es un personaje como más que no trabaja, que no hace tanto y que de repente le lleve como a trabajar, por lo menos para demostrar, ¿no? Para demostrar. Y que si la obra continuara, pues igual esa cosa amorosa podría ocurrir, pero podría ocurrir ya fuera de la obra o más adelante, ¿no? Porque diríamos, vale, este personaje se ha redimido haciendo el esfuerzo que no hizo en su día, ¿no? O esa cosa de Edipo, ¿no? De la ceguera que no quise ver. Cuando yo fui al asesino de mi padre, pues al final se convierte casi en algo real que me arranco los ojos, ¿no? Digamos que el error trágico del personaje hace que lo arregle o que lo trate de arreglar. También es que muchas veces creo, y te habrá ocurrido en obras que se habrán visto elementos que tú ni siquiera estabas planteando tanto, pero por ejemplo en el ámbito amoroso es como cualquier espectador estamos buscando enseguida que eso pueda ocurrir, damos como un sobresentido a algo que a lo mejor no se prevé, de manera que ser consciente de ello, forzarlo como tú dices y utilizarlo para la trama, pues soluciona lo que en el fondo ya el público va a hacer por sí solo.
Claro, no, es muy difícil y muy tentador y yo creo que por eso también la ficción hay obras que nos gustan más o menos, hay películas que nos gustan más o menos. Yo soy muy fan de las películas que yo me imagino mientras veo una película. Cuando empiezo a ver una película me voy imaginando, vale, esto va a ir sobre tal y muchas películas, los primeros 15 minutos las disfruto muchísimo porque también como dramaturgo, como creador, estoy imaginando todas las posibilidades que puede tener esta historia y siempre elijo las que más me gustan a mí. ¿Qué pasa? Que luego el creador sigue su camino y yo me puedo desconectar o no me puedo desconectar porque ya me enfado y digo, vale, esta no es la que yo quería. De todas las posibilidades que me habías planteado, esta no es la que yo quería o no es la más atractiva. Pero evidentemente eso es el riesgo también que tenemos como creadores y que tenemos también con nuestra conexión con el público y que obviamente muchas cosas de las que planteamos el público las plantearía de otra manera o cosas que a nosotros nos interesan a otros no les interesan tanto. Bueno, siempre es el riesgo. Hay autores como más mayoritarios también porque conectan con un gran público, conectan con muchos espectadores y también hay autores que tienen un público más reducido pero que también de alguna manera sienten el éxito, ¿no? Sienten el éxito de que aunque sea el público más reducido o que no enganche con tantos espectadores, pues son propuestas que igual un poco más complicadas. Yo tengo textos también un poco más, creo que es texto de los más sencillos en cuanto a estructura, en cuanto a construcción. Y también tengo la suerte de que ha podido tener una gira y de que ha podido ir. He hecho, tengo textos como más complejos que de repente los distribuidores o los programadores dicen, no, pero esto igual en tal teatro, pues para un teatro más pequeñito, ¿no? O esto una gira es más complicado porque igual el público no llega tanto, ¿no? Siempre un poco con ese dilema, ¿no? En cuanto a los textos, cuánto pueden llegar, cuánto público les puede interesar o no, ¿no? Y siempre estamos como eso, un poco entre dos tierras, pues tratando de que llegue al máximo público posible, pero tampoco pasa nada si ese público no es tan amplio, ¿no? Si nos sentimos felices con el trabajo que hemos hecho o con tal, ¿no? Y otras veces, pues hay textos como que están más abiertos, como en este caso, también de la envoltura, ¿no? De una comedia, de tal, pues a veces que pueden acceder como a públicos más amplios, ¿no? Y uno también se siente como muy, muy contento. Pero bueno, yo creo que es la comunicación, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? De que habrá gente que te entienda más, te entienda menos, y las obras de teatro son como pues también como una charla, como hablar un rato con una persona, y hay veces que la persona se comunica mejor, o a veces ese día pues están más espesos, o a veces la obra pues igual no sale tan redonda, siempre como que influyen muchas cosas en ese proceso de comunicación, ¿no? Y simplemente yo creo que como creadores tenemos que ser conscientes de que eso es así, de que la vida es así, y que también hay obras mejores, peores, hay obras que conectan más. Es fantástico también cuando las obras conectan con mucha audiencia, aun siendo difíciles, y dice, vale, la obra tiene algún tipo de resorte que conecta con algo mucho más profundo, aunque igual la obra sea más complicada o se entienda menos, ¿no? Pero conecta, ¿no? O autores o películas, ¿no? Películas que tienen mucho éxito y ganan un Goya, pues dice, hay algo que ha conectado con su tiempo y que ha conectado con la gente, e incluso yo la he visto y no me ha gustado, pero hay algo que conecta. Entonces eso es innegociable, ¿no? Que eso ocurre. ¿No te gustaría, no sé, o cuándo crees tú o en qué momento, tú crees que esta obra tiene eso, algo que conecta con el público? Bueno, debe tenerlo si ha girado, no, y de hecho lo tiene, que a la gente le gustó, ¿no? Pero, no sé, yo es que, a ver, que te lo digo porque quizás esta obra tiene una estructura sencilla, ¿no? Y hay gente que le pide algo más al teatro, ¿no? Yo el otro día hablando con una compañera de aficionada y actriz, me dice, bueno, es que es demasiado sencillo, es que es demasiado... Y, Sí, no sé. yo estoy de acuerdo, pero yo tengo obras también me puedo pelear en el sentido que tengo textos que tienen más complejidad que no he podido girarlos porque tienen complejidad. Entonces, yo es que ahí ya no influyo. Realmente la obra que más movimiento ha tenido en cuanto a gira nacional es una obra que tiene una estructura sencilla, que yo digo que escribo sin ningún tipo de pretensión, como algo lúdico, que escribo desde esa sencillez, pero a nivel programadores, a nivel distribuidores, a nivel tal, pues es la obra que están moviendo. Yo sí creo que conecta con cosas del público, pero es una obra de construcción bastante sencilla. Creo que no es tan sencilla como parece, porque yo creo que no hay tantos textos que contengan una ficción de 15, 20 minutos, como es el monólogo que está en mitad de la obra, en la que el personaje empieza a contar, digamos, una ficción dentro de la ficción. Es decir,
tiene una estructura como de cajas chinas, de juegos con ficciones dentro de ficciones, que no es tan sencillo como aparentemente parece que es. Creo que tiene un poquito más de complejidad de la que parece, y creo que plantea preguntas un poco más complejas de las que solamente parece en cuanto a una obra aristotélica. Pero sí que es cierto que por ese propio mecanismo que tiene, de mis textos es de los que más han girado. Pues también es un poco la lucha del dramaturgo. Yo normalmente trabajo propuestas un poco bastante más complejas. Tengo un texto que se llama Furiosa Escandinavia, que tiene una estructura bastante complejísima a través del recuerdo y de la memoria. Y fue una obra que tuvo un éxito estupendo en Madrid, en el Teatro Español, pero que, por ejemplo, no tuvimos gira y que no pudimos llevar a ningún sitio, porque me decían, no, es muy difícil. No, esto lo va a llevar a determinados sitios y igual los espectadores no lo entienden, o tal. Es un poco frustrante, porque yo sí creo en que el espectador es capaz de comprender muchísimas cosas mucho más complejas que esta obra. Pero creo que la propia industria del teatro a veces, digamos, toma como verdades absolutas, como eso, pues una obra que no plantee mucha dificultad o que sea una comedia o que tal, vale, esta es buena para girar, y de repente eso se eleva como a la altura de verdad absoluta, ¿no? Y que en muchos casos no es tanto culpa del autor en este caso, sino podría ser una propuesta más entre muchísimas otras. Pero a veces es propia de la propia industria, ¿no? Del teatro o de la estructura, ¿no? De las obras que pueden salir de gira por provincia. También depende de los programadores, de los distribuidores, de lo que ellos creen que es su público. Y esto en cada teatro encuentras un programador y un distribuidor totalmente diferente, con un criterio totalmente diferente. Y yo me encuentro distribuidores maravillosos pues yo quiero darle retos a mis espectadores, y tengo una comunidad de espectadores a la que yo quiero retar y les traigo montajes súper complejos o con dificultad, o donde el teatro potencia muchas cosas, ya sea escenográficas o tal. Y también tenemos otros distribuidores o programadores que es como de vamos a buscar cosas sencillitas para que el espectador medio de mi zona no se moleste, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es que influyen muchas cosas. Pero yo creo que sí, en el fondo esta obra conecta un poco con el desencanto un poco que tenemos todos general hacia la política, y a través del humor poder vivirlo, ¿no? Evidentemente en la calle no podemos matar al presidente del gobierno, pero igual en el teatro pues podemos divertirnos un rato con la propia fabulación, ¿no? Y por eso tampoco el teatro tiene que ir más allá de eso, más de pasar ese rato de disfrute. Pero yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que el teatro tiene que plantear también retos, y yo como dramaturgo soy muy fan y me meto en muchos jardines. ¿Qué pasa? Que cuanto más retos planteo, más difícil es que las obras tengan recorrido, ¿no? Más difícil es comer, ¿no? Eso también es verdad, claro. Pues la verdad es que me gusta mucho tu planteamiento de ahí, porque es eso, asumir que la industria requiere unos procedimientos determinados, requiere una estructura determinada, porque el mercado, en definitiva estamos en el mercado, y esa perspectiva es necesaria. Yo como programador, pues tenerla en cuenta, ¿no? Y planteármela, claro, que es lo que, bueno, que también el tiempo te va diciendo, que conoces al público que tienes. Totalmente. Pero sí que es verdad que formamos parte de una industria, y tenemos que tenerla clara a la hora, o sea, tener claro que formas parte de esa industria a la hora de hacer tu trabajo con profesionalidad. Y a partir de aquí, pues siempre encontrarás momentos donde pues te puedas permitir ser más auténtico. Eso es, pero eso es fantástico, porque es lo mismo que hacemos nosotros, quiero decir, como creadores. Seguramente cuando tú programas dirás, pues esta me la voy a jugar más, ¿no? Pues esta voy a tal. Y cuando nosotros escribimos lo mismo, es como, pues esta puede ser más producible o puede tener una gira. Y luego también tenemos esa idea de voy a escribir este texto porque lo siento así, porque a mí me gusta, y aunque no tenga tanto recorrido, pues es lo que me apetece en este momento. Yo creo que nos movemos siempre un poco por eso lugares artísticos, yo creo que todos, ¿no? Y hacemos también nuestras apuestas, y a veces esas apuestas nos salen bien y a veces no nos salen bien. Quiero decir, tampoco es tan mágico, ¿no? Es decir, voy a programar tal cosa que seguro sale bien y luego no sale bien, ¿no? O voy a escribir tal obra que seguro que es súper productiva. Si esa fórmula del éxito, claro. Y luego también siempre hay un elemento como de incógnita, que por eso también nos mantiene. Yo como autor insisto en que me gusta estar con los pies también en todos los sitios que pueda, ¿no? Y tengo mis obras más en las que me arriesgo más, en las que juego yo más, obras con compañía, este tipo de trabajo, ¿no? Pues digo que es un trabajo antiguo, pero que si a alguien le interesa pues una comedia, pues mira, aquí tengo una,
que escribí, pues esto es más sencillita en cuanto a su estructura, y yo tengo un poco ese abanico y me gusta hacerlo, porque igual en ese momento me apetece, después de una obra que me ha complicado muchísimo la vida y que llevo un año peleándome con ella, pues digo, pues igual voy a escribir una comedia donde yo me divierta y donde no tenga más complejidad que yo divertirme como dramaturgo. Ahora que la han montado, pues bueno, pues la han montado. Ahora que hacen una gira, pues fantástico, yo encantado y feliz, ¿no? Pero a veces también viene de un proceso como el autor quería estar más tranquilo y quería simplemente disfrutar y quería simplemente jugar a esto, ¿no? Y también vivimos eso, ¿no? Hay montajes donde has puesto la sangre, el sudor y las lágrimas, que luego te tiras un año sin ganas de escribir y sin ganas o con ganas simplemente de jugar, ¿no? Entonces yo creo que eso también, como los programadores, ¿no? Como cualquier profesional, vamos entrando pues eso, en diferentes dinámicas. Lo que me parece muy interesante siempre es que al público todo esto le da igual, que es lo mejor de todo, y tiene que darle igual. Pues como de esta obra el dramaturgo estaba triste, o estaba feliz, o quería descansar, o tal. Yo entiendo que el público siempre tiene que exigir lo máximo posible, y seguramente pues habrá propuestas con las que conecte más o menos, y que estos lloros, vamos a decir, de la industria, ¿no? De detrás de la industria, de detrás del telón, pues simplemente es algo que conocemos y que sabemos porque se produce así, ¿no? Lo de la industria del teatro pues es otro debate, ¿no? De por qué obras giran más o giran menos, pues es un debate como muy interesante, porque en el fondo no deja de ser eso, un negocio, y los programadores pues quieren que vayan espectadores, y los autores pues quieren que vayan espectadores y quieren general, pero a veces lo artístico pues confunde un poco los objetivos y las obras son mucho más crípticas, y a veces hay obras muy crípticas que no dejan pasar o no dan acceso a los espectadores, ¿no? Y los espectadores pues no la disfrutan tanto. Es como mantener siempre ese equilibrio, ¿no? Y yo creo que los exhibidores, los programadores y los distribuidores pues de alguna manera pues alimentan eso, que haya unas determinadas obras o no, y que también es así, ¿no? Que también debe ser así. O sea, que el circuito de un teatro comercial que tiene un recorrido a nivel nacional, y que luego hay propuestas artísticas más, vamos a decir, exclusivas, que tienen más o menos vida y que en muchos casos suele ser como más reducida. Pero bueno, que es el propio mercado. O sea. Sí. Bueno, Alba, ¿tiene alguna pregunta más que hacer a Antonio? Sí, ya hemos hecho la charla, o sea. Yo quería hacer un comentario a esto, que ha sido muy enriquecedor estar escuchándote, que me encanta además la naturalidad con la que compartes también algo que no podemos perder nunca de vista, que se crea en un espacio de producción, que creamos para un público que es el de ahora y hacia futuro lo que vaya a ocurrir, que también hay un medio, y que eso no quita que haya un momento, como me encanta que estabas contando ahora, que digas, y esta me la regalo. Y aquí voy a hacer este regalo hacia mí en esa parte, pero luego soy capaz de plantear las herramientas precisas que sé que van a funcionar para que la gente vaya enganchando y funcione. Y eso me parece muy, muy importante, y se observa perfectamente en la trayectoria. Cuando de repente te vemos trabajar y presentar, es como, aquí hay un riesgo, aquí hay otro tipo de riesgo, porque el riesgo siempre está. Sí. Ese nunca lo perdemos. Y es súper loable, y la verdad es que también creo que tu voz dramatúrgica es buenísima, gusta mucho, gusta a público muy diverso, y lo consigue gracias a un amor por la profesión y por el trabajo que nos está mostrando con la charla, que da mucho gusto oírlo. Y es muy, muy inspirador para seguir. Pues nada, un placer, y agradezco también tus palabras de vuelta. Bueno, pues yo nada más que digo que agradeceros a los dos la disposición que habéis tenido para estar aquí. Siento que esta charla tan interesante que hemos tenido contigo, Antonio, que no haya podido ser disfrutada por más, la colgaremos por si alguien más quiere. Genial, quiere fantástico. Escuchar, ¿sabes? Y nada, pues yo creo que está bien, lo dejamos aquí, y nada, pues seguimos en contacto. Ojalá. Nada, un placer, y ojalá nos veamos en otra, claro, por supuesto. Sí, eso, y un placer inmenso, Antonio. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós, que vaya muy bien. Adiós. Adiós.